Hay momentos en la vida en los que sentimos el peso de nuestras acciones, cuando la culpa nos envuelve como una sombra persistente. Sabemos que hemos fallado, que hemos tomado decisiones que no reflejan la voluntad de Dios, y esa realidad puede ser abrumadora. Pero, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en ese lugar? ¿Cómo reaccionamos cuando el pecado se presenta ante nosotros, ya sea en nuestra vida o en la de quienes nos rodean? El rey David conocía bien esta lucha interna. En el Salmo 51, podemos ver el clamor de un corazón quebrantado, un alma que reconoce su propia fragilidad y la necesidad desesperada de la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Estas palabras no provienen de alguien que simplemente se siente mal por sus acciones, son el grito de un hombre que comprende la gravedad de su pecado y, más importante aún, la santidad de aquel a quien ha ofendido. El pecado no es un concepto ligero. No es simplemente un error o una mala decisión. Es una rebelión contra la voluntad de Dios, una separación de su amor y propósito para nuestras vidas. Y sin embargo, a menudo tratamos de minimizarlo, justificarlo o incluso ignorarlo. Nos decimos a nosotros mismos que no es tan grave, que otros han hecho cosas peores, o que podemos arreglarlo por nuestra cuenta. Pero el pecado no se resuelve con excusas. Se enfrenta con arrepentimiento genuino. David nos muestra el camino correcto para responder al pecado. Primero, el reconocimiento. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. No hay transformación sin confesión. No hay restauración sin primero admitir que necesitamos ser restaurados. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, sin máscaras, sin justificaciones, Él es fiel para perdonarnos. Pero reconocer el pecado no es suficiente. También debemos anhelar la pureza. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Este deseo de limpieza no es solo una petición de perdón, sino una súplica por una renovación completa. No basta con que Dios nos perdone, necesitamos ser transformados, cambiados desde lo más profundo de nuestro ser. Queremos que nuestros deseos, nuestras acciones y nuestros pensamientos reflejen su voluntad y su carácter. En nuestra lucha contra el pecado, hay una verdad que nunca debemos olvidar: Dios no nos rechaza cuando venimos a Él con un corazón contrito. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto nos recuerda que, aunque el pecado contamina, Dios puede restaurarnos. Aunque nos alejemos, su gracia nos llama de vuelta. Aunque hayamos caído, su amor es suficiente para levantarnos. Pero hay una advertencia importante aquí. A menudo, cuando pecamos, sentimos la tentación de alejarnos de Dios. La vergüenza nos dice que somos indignos, que no podemos volver a su presencia. Pero eso es una mentira del enemigo. El mismo David, quien había cometido graves errores, sabía que la única respuesta correcta era correr hacia Dios, no alejarse de Él. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cómo estamos respondiendo al pecado en nuestras vidas? ¿Lo estamos ignorando? ¿Lo estamos justificando? ¿O estamos viniendo ante Dios con un corazón humilde, pidiéndole que nos lave y nos haga nuevos? Dios no busca que vivamos con culpa eterna. Él busca que nos arrepintamos, que seamos restaurados, que volvamos a experimentar el gozo de su salvación. Porque su amor es más grande que nuestro pecado. Su gracia es más poderosa que nuestras fallas. Y su misericordia siempre está disponible para aquellos que se acercan a Él con sinceridad. Si sientes que has caído, si hay algo en tu vida que sabes que no agrada a Dios, no esperes más. Ven ante Él hoy. Confiesa tu pecado. Pide su perdón. Y permite que su gracia te transforme. Porque en su presencia hay restauración. En su amor hay una nueva oportunidad. En su perdón hay vida. Pero, ¿qué sucede después del arrepentimiento? ¿Cómo caminamos en una vida de restauración y alejados del pecado? Muchas veces, la lucha no termina con una simple oración de perdón. Hay hábitos que romper, pensamientos que renovar y una batalla constante contra la carne.
El pecado no solo deja una marca en nuestra alma, sino que también crea patrones en nuestra mente y cuerpo. Nos acostumbramos a ciertos comportamientos, a ciertas respuestas, a ciertas tentaciones. Y aunque Dios nos perdona, todavía tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Esto requiere esfuerzo, disciplina y, sobre todo, una dependencia absoluta en su poder. David lo entendió cuando dijo: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David sabía que no podía hacerlo solo. Sabía que si Dios no lo sostenía, si el Espíritu Santo no permanecía en él, fácilmente volvería a caer. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Nos arrepentimos, pedimos perdón, pero sin darnos cuenta, volvemos a los mismos hábitos. Es por eso que el verdadero arrepentimiento no solo es un sentimiento de tristeza por lo que hicimos mal. Es una decisión de cambio. La Biblia nos llama a abandonar el pecado, a huir de la tentación, a resistir al diablo para que huya de nosotros. Esto significa que no podemos simplemente orar y esperar que todo desaparezca mágicamente. Necesitamos tomar decisiones activas para alejarnos de lo que nos hace caer. Si hay amistades que nos llevan por mal camino, debemos alejarnos de ellas. Si hay lugares o situaciones que nos empujan al pecado, debemos evitarlos. Si hay pensamientos que nos llevan a la tentación, debemos reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Por supuesto, no se refería literalmente a arrancarnos partes del cuerpo, sino a eliminar de nuestra vida cualquier cosa que nos haga tropezar. Pero el problema es que, muchas veces, no queremos hacer estos sacrificios. Queremos el perdón de Dios, pero sin renunciar a las cosas que nos hacen caer. Queremos ser restaurados, pero sin cambiar nuestra manera de vivir. Y esa es una de las razones por las que muchas personas terminan atrapadas en un ciclo interminable de pecado y arrepentimiento sin experimentar una verdadera transformación. Jesús no solo nos llamó a creer en Él, sino a seguirlo. Y seguirlo implica dejar atrás lo que no es compatible con su voluntad. Implica renunciar a nuestra vieja manera de vivir y permitir que Él haga algo nuevo en nosotros. No se trata solo de evitar el pecado, sino de llenarnos de su presencia, de su palabra y de su verdad. Pablo lo explicó de esta manera: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa que no podemos simplemente decirlo intentaré y esperar que funcione. Necesitamos despojarnos activamente de nuestra antigua forma de pensar y actuar, y vestirnos de la nueva identidad que Dios nos da. Por eso es tan importante la oración constante, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. No podemos luchar contra el pecado solos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, el apoyo de una comunidad cristiana y el poder de la palabra de Dios. Cuando nos rodeamos de personas que aman a Dios, cuando alimentamos nuestra mente con su verdad, cuando dedicamos tiempo a estar en su presencia, nuestra vida comienza a cambiar de manera real y permanente. Pero este proceso no siempre es fácil. A veces nos sentimos débiles, a veces fallamos, a veces nos desanimamos. Es en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Nos ha dado su Espíritu, su palabra y su gracia. No estamos solos en esta batalla. Si hoy te encuentras luchando con algún pecado recurrente, no te rindas. Dios no se ha dado por vencido contigo. Su amor sigue siendo más grande que tus caídas. Su poder sigue siendo suficiente para levantarte. Pero necesitas tomar la decisión de apartarte del pecado, de buscar su presencia y de caminar en la libertad que Él te ha dado. Porque en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Somos libres. La libertad del pecado es un regalo precioso, pero mantenernos en esa libertad requiere intencionalidad y compromiso. Dios nos llama a una vida de santidad, no porque quiera limitarnos o restringirnos, sino porque sabe que el pecado destruye, esclaviza y nos aleja de su propósito perfecto.
Vivir en santidad no es una carga, sino una bendición, porque nos permite experimentar la plenitud de su amor, paz y gozo. Sin embargo, el enemigo no se queda de brazos cruzados cuando decidimos alejarnos del pecado. La tentación no desaparece de un día para otro. De hecho, muchas veces se intensifica. Después de todo, Satanás sabe que un creyente que camina en obediencia es un peligro para su reino de oscuridad. Es por eso que debemos estar preparados para la lucha espiritual que enfrentaremos en este camino de restauración. Pablo nos advierte en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que el pecado no es solo un problema de hábitos o voluntad personal. Es una batalla espiritual. Y como toda batalla, necesitamos estar equipados con las armas correctas. La primera y más poderosa arma que tenemos es la palabra de Dios. Jesús mismo nos mostró cómo resistir la tentación cuando fue llevado al desierto. Satanás intentó hacerlo caer con engaños y medias verdades, pero Jesús respondió a cada ataque con la Escritura. Escrito está, la palabra de Dios no solo nos fortalece, sino que nos da el discernimiento para identificar las mentiras del enemigo y la autoridad para resistirlo. Otra arma fundamental es la oración. La Biblia nos dice que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Cuando descuidamos nuestra vida de oración, nos volvemos vulnerables. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos da fortaleza en los momentos de debilidad y nos ayuda a recordar que no estamos solos en esta lucha. También es crucial rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en la fe. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento. Dios nos ha dado una familia espiritual, la Iglesia, para que nos animemos, nos exhortemos y nos apoyemos mutuamente. Cuando estamos rodeados de creyentes que nos impulsan hacia Dios, es mucho más fácil permanecer firmes. Pero quizás uno de los aspectos más importantes en esta batalla es la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchas veces, el pecado comienza en nuestra mente antes de manifestarse en nuestras acciones. Los pensamientos que alimentamos determinan el rumbo de nuestra vida. Si permitimos que el miedo, la duda, el orgullo o los deseos incorrectos controlen nuestra mente, eventualmente se reflejarán en nuestra conducta. Por eso, debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras debilidades, debemos recordar quiénes somos en Cristo, redimidos, perdonados, amados, fortalecidos. En lugar de dejar que la culpa nos consuma, debemos aceptar la gracia de Dios y caminar en su perdón. En lugar de vivir con temor al futuro, debemos confiar en su fidelidad y sus promesas. Este proceso de renovación no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino diario de rendición, aprendizaje y crecimiento. Habrá días en los que nos sintamos fuertes y habrá días en los que tropecemos. Pero la clave no es la perfección, sino la perseverancia. Un hijo de Dios no es aquel que nunca falla, sino aquel que, cuando falla, se levanta y sigue adelante con la mirada puesta en Cristo. Si alguna vez sientes que el peso de la lucha es demasiado grande, recuerda esto, no estás peleando solo. Dios está contigo. Su gracia es suficiente. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y su amor es inagotable. No importa cuántas veces hayas caído antes, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Porque en Dios, cada día es una nueva misericordia, cada paso es una oportunidad de crecimiento, y cada batalla ganada es un testimonio de su fidelidad en tu vida. A medida que avanzamos en este camino de restauración y santidad, nos damos cuenta de que la lucha contra el pecado no es solo un esfuerzo individual, sino una invitación a una relación más profunda con Dios. No se trata simplemente de alejarnos del mal, sino de acercarnos cada vez más a la fuente de todo bien. Dios no quiere que vivamos en un constante estado de temor o incertidumbre sobre nuestra condición espiritual. Él nos ha dado la seguridad de su gracia y la certeza de su amor. Pero esta confianza en su perdón no debe llevarnos a una vida de complacencia, sino a una vida de pasión por su presencia.
El arrepentimiento no es solo un evento, sino un estilo de vida, una actitud de humildad continua que nos mantiene sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Cuando David clamó, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente», estaba expresando algo profundo. No quería solo el perdón de Dios, sino la restauración del gozo que viene con una vida en comunión con Él. A veces, cuando caemos en pecado, sentimos que hemos perdido esa alegría, esa paz, esa seguridad que nos sostenía. Pero Dios no solo nos levanta del pecado, Él nos restaura completamente. El gozo de la salvación es un regalo precioso que el enemigo constantemente intenta robarnos. Quiere que vivamos con culpa, con vergüenza, con la sensación de que nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Pero la verdad es que nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Cuando comprendemos esto, vivimos con libertad. No una libertad para seguir pecando, sino una libertad para caminar en amor y gratitud hacia Dios. Esa gratitud se manifiesta en nuestra obediencia. Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». A veces pensamos que la obediencia es una carga, una lista de reglas que debemos seguir para agradar a Dios. Pero en realidad, la obediencia es una respuesta natural al amor que hemos recibido. Cuando entendemos cuán grande es su gracia, no queremos volver atrás. No queremos jugar con el pecado ni caminar al borde del abismo. Queremos estar lo más cerca posible de su corazón. Es aquí donde nuestra relación con Dios toma un nuevo nivel de profundidad. Ya no vivimos evitando el pecado por miedo al castigo, sino porque hemos probado algo mucho mejor, la presencia de Dios. Descubrimos que no hay placer en el mundo que se compare con el gozo de estar con Él, que ninguna tentación puede satisfacer lo que solo su amor puede llenar. Pero este camino no lo recorremos solos. Dios nos ha llamado a ser luz en medio del mundo, a compartir con otros la libertad que hemos encontrado en Él. Cuando hemos sido restaurados, nos convertimos en instrumentos de restauración para otros. David lo expresó de esta manera, «Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». Nuestro testimonio tiene poder. Cuando compartimos cómo Dios nos ha levantado, cómo nos ha transformado, otros encuentran esperanza para su propia lucha. Vivimos en un mundo lleno de personas atrapadas en la culpa, el pecado y la desesperanza. Pero tú y yo hemos encontrado la respuesta. No podemos guardarla solo para nosotros. Así que hoy, más que solo evitar el pecado, el desafío es vivir una vida que refleje la gracia de Dios. Una vida que inspire a otros a buscarlo. Una vida que demuestre que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en rendirnos completamente a aquel que nos creó. Dios te ha llamado a algo más grande que simplemente luchar contra el pecado. Te ha llamado a vivir en su plenitud. Te ha dado una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva oportunidad cada día. No importa cuán lejos hayas sentido que has caído, Él sigue extendiendo su mano para levantarte. Hoy es el día para abrazar esa gracia. Para caminar con seguridad en su amor. Para vivir con la certeza de que en Cristo, la victoria ya ha sido ganada. No permitas que el enemigo te engañe haciéndote creer que nunca cambiarás. Dios ya está obrando en ti. Y lo que Él comienza, lo lleva a la perfección. Si este mensaje ha tocado tu corazón, recuerda compartirlo con otros. Suscríbete, comenta y ayuda a difundir esta verdad. Porque el mundo necesita conocer la gracia transformadora de Dios, y juntos podemos ser luz en la oscuridad. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.